Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a la organización el haberme brindado la oportunidad de dar esta charla acerca de operadores absolutamente César acotados, donde pretendemos mostrar sus principales propiedades y algunas implicaciones en dinámica de operadores. Dado un operador lineal sobre un espacio de Banach, se denotan las medias de Césaro como el promedio de las iteraciones del operador actuando sobre cada elemento. Así, un operador lineal en un espacio de Banach es llamado potencia acotada si la sucesión de sus iteraciones es acotada. Y diremos que es César acotado si la sucesión de medias es acotada. Entre medio de estos dos conceptos está el concepto de ser absolutamente César acotado, donde se exige que el promedio de las normas de la iteración del operador actuando sobre cada elemento esté controlado por una constante por la norma de dicho elemento. Aunque este concepto parece natural, su introducción a partir del concepto de César acotación, en realidad surge, como veremos posteriormente, en problemas de dinámica de operadores. Una primera observación es que en espacios finito-dimensionales, ser absolutamente César acotado es equivalente a ser de potencia acotada. Este hecho es debido a que en dimensión finita, si un operador no es de potencia acotada, entonces existirá puntos donde la iteración del operador se va a infinito y por tanto no podría ser absolutamente César acotado. También comentar que en dimensión finita, ser César acotado no es equivalente a ser de potencia acotada. Esto se puede ver como consecuencia del ejemplo de Asani, que muestra que sus iteraciones no son de potencia acotada, es decir, su norma no está acotada y por tanto no es de potencia acotada, y sin embargo la sucesión de medias sí está controlada. Otro hecho que nos muestra la cercanía entre absolutamente César acotado y potencia acotada es que si le imponemos al operador y a su adjunto que sea absolutamente César acotado, tendremos que dicho operador es de potencia acotada. Para ver que 2 implica 1, supongamos que existe una constante de tal manera que para cualquier punto x y x estrella en el dual de norma 1, uno tuviera las condiciones de absolutamente César acotado tanto para el operador como su adjunto. Si nosotros suponemos que el operador no es de potencia acotada, existe una constante suficientemente grande, de tal manera que la norma de Tn más 1 sería mayor que esa cantidad. Por tanto, podremos encontrar elementos X y X estrella satisfaciendo la siguiente desigualdad. Si tenemos esta desigualdad y nosotros trasladamos ahora en iteraciones del primer miembro al segundo, haciendo uso del operador adjunto, la propiedad del operador adjunto, y aplicamos la siguiente desigualdad, nosotros tendremos que o bien la iteración de tn más 1 menos n actuado sobre x será mayor o igual que raíz de k, o la iteración enésima de t estrella actuando sobre x estrella será mayor o igual que raíz de k. Promediando, tendríamos nuevamente que se mantiene esa desigualdad de ser mayor o igual que raíz de k. Luego, dado que dará lo mismo recorrer esta sucesión de arriba abajo que de abajo arriba, tendríamos entonces que raíz de k es menor o igual que el promedio de las iteraciones del operador t más el promedio de las iteraciones del operador t estrella, que por la condición que hemos impuesto de absolutamente cero acotación, será que menor que 2 veces la constante c, y que a su vez, por cómo hemos elegido k, será menor estricto que raíz de k llegando a nosotros. Veamos que a pesar de esta cercanía, existen ejemplos de operadores absolutamente César acotados que no son de potencia acotada.
Para ello consideremos P entre 1 e infinito, alfa mayor que 0 y estudiaremos el siguiente operador definido como un backward shift pesado, donde a E sub k lo trasladamos a E sub k menos 1 y lo pesamos por k sobre k menos 1 elevado a alfa en los espacios LP de sucesión. Este operador, definido de esta manera, uno puede observar que actuando sobre el elemento E sub n más 1, tiene norma n más 1 elevado a alfa y por tanto no es de potencia acotada. Veamos, sin embargo, que si alfa se mueve entre 0 y 1 partido por P, el operador de su alfa es absolutamente César acotado. Para ello, dado que alfa se mueve entre 0 y 1 partido por P, podemos escribir alfa como 1 menos epsilon partido por P, y si consideramos un elemento NLP de norma 1 y lo escribimos en términos de la base, uno estaría interesado en estimar la suma desde n igual 1 hasta n de las normas de Tn actuando sobre cualquier elemento X. Pero resulta que cuando uno quiere manipular esta expresión, la presencia de estas raíces pésimas dificulta el posterior trabajo. Por ello consideramos estas normas elevadas a P. Uno calcula estas expresiones, por tanto tendríamos esta igualdad, y ahora intercambiamos los sumatorios. Una vez realizado este intercambio, partimos la suma en dos trozos, uno de 2 a 2n y otro a partir de 2n más 1. Una primera observación es que en el segundo miembro, si nosotros tenemos que la n se mueve entre 1 y n grande y el j es mayor que 2n más 1, esta expresión es siempre menor que 2, por tanto tendríamos que esta suma es menor que 2n, y dado que la norma del elemento x es 1, tendríamos que el segundo miembro estaría acotado por 2n. Para acotar el primer miembro deberíamos estimar esta suma, esta suma que aparece aquí. Ahora bien, esta suma podemos reescribirla como la suma desde k igual 1 a j menos 1 de k elevado a epsilon menos 1, y vemos que esto crece del orden de j elevado a epsilon partido por epsilon. Si regresamos entonces a la primera desigualdad, uno sustituye esta suma por su estimación, cancelamos los j elevado a epsilon y tendríamos que el promedio de las sumas de las normas de Tnx elevado a p nos quedaría acotado por la suma, esta primera suma más 2, y observemos que el primer sumando, la j como a lo sumo es 2n, luego cancelamos el n con el n, nos queda 12 dividido por epsilon, y como nuevamente utilizando que el elemento tiene norma 1, esta suma de aquí nos quedaría menor o igual que 1 teniendo esta estimación. Ahora bien, yo no quería una estimación, yo quería una estimación para los promedios de las normas de Tn de X, no de esas cantidades elevadas a p. Pero haciendo uso de una desigualdad tipo Holder o tipo Jensen, uno obtiene el resultado ese. Por otro lado, conocemos que si uno tiene un operador César acotado, las normas de t elevado a n no crecen más rápido que c. Por tanto, sería natural plantearse, si uno tuviese un operador con esta estimación, ¿qué sucede? Y lo que observamos en este teorema es que lo que nos dice es que las normas de Tn partido por n tienden a 0, o que la sucesión normal de Tn partido por n tiende a 0, o existe un conjunto muy grande donde no satisface la condición de absolutamente César acotado, es decir, el supremo de estos promedios se va a infinito. Para probar este resultado, uno supone que la primera opción no se cumple, luego existe una constante de tal manera que el límite del supremo de la norma de Tn partido por n es mayor que esa constante.
Y lo que pretendemos probar es que estos conjuntos definidos como M sub S son abiertos y densos y por tanto intersectándolo y aplicando el teorema de la categoría de Bero tendríamos el resultado de C. Es fácil comprobar que este conjunto es abierto. Veamos en primer lugar que es distinto de vacío y posteriormente que es denso. Para probar que este conjunto es distinto de vacío, veamos que contiene un vector unitario. Es decir, dado que la norma de Tn es mayor que C por n, podemos encontrar un vector unitario tal que la norma de Tn supera esta cantidad. Por tanto, uno tendría que la norma de Tn de x sería menor o igual que la norma de Tk o la norma de Tn menos k actuando sobre x. Despejamos y obtenemos esta desigualdad. Y ahora utilizando por un lado que la norma de Tnx es mayor que C por n y que la norma de Tk no supera una determinada constante por k, pues uno tendría la desigualdad que se muestra en pantalla. Promediando ambas partes, entendiendo que daría lo mismo recorrer esto de abajo arriba que de arriba abajo, tendríamos que el promedio de las normas de las iteraciones del operador actuando sobre este elemento x tiene un crecimiento mayor que el cociente de estas constantes por el logaritmo de n-1 y por la elección que hemos hecho de este número natural, pues tendríamos que esto es mayor que ese. Por tanto, hemos visto que este conjunto es distinto de vacío. Para ver que este conjunto es denso, lo que vamos a utilizar esencialmente es una idea de que dice que si tú eres capaz de encontrar puntos donde la órbita es tan grande como tú quieras, al final vas a encontrar un conjunto denso de este tipo de puntos. Es decir, vamos a considerar entonces un S' adecuado y como sabemos que los conjuntos M sub S son distintos de vacío digamos que podemos encontrar elementos de norma 1 en cualquiera uno de ellos, pues elegimos un elemento de MS'. Aplicando desigualdad triangular uno tendría que en 2 epsilon por la norma de J de x sería menor o igual que la suma de estas dos cantidades. Promediando en ambos lados, pues tendríamos la siguiente desigualdad y haciendo uso de que el elemento x pertenece a MS', pues tendríamos esta desigualdad de x. Y por la lesión que hemos hecho de S', pues esto sería mayor que 2S. Por tanto, si esta suma es mayor que 2S, pues una de las dos expresiones tiene que ser mayor que S, con lo que tendríamos que I más epsilon x pertenece a MS o I menos epsilon x pertenece a MS. Obteniendo que este conjunto MS es denso. Como habíamos comentado anteriormente, como consecuencia de la teorema categoría de Ver, veríamos que la intersección de estos conjuntos es un conjunto residual y además satisface lo que el teorema predice. Digamos que estos conjuntos vienen dados por donde estos supremos son infinitos. Entonces, como consecuencia del anterior teorema, tenemos que si yo tengo que un operador T es absolutamente César acotado, entonces la norma de Tn es una O pequeña d. Ahora bien, por otro lado, un operador lineal en un espacio de Banach se dice que es minergódico si las medias convergen puntualmente. Cualquier operador minergódico es conocido que es César acotado y que la norma de Tn de x partido por n tiende a 0 para todo. Pero Yoshida, Kakutami y Lor probaron que estas dos condiciones en espacios de Banach reflexivos también implican minergodicidad. Por tanto, si uno conjuga estos dos resultados, estaríamos diciendo que todo operador absolutamente César acotado en un espacio reflexivo es minergódico. Porque por ser absolutamente César acotado sabemos que es César acotado, pero también sabemos que la norma de Tn partido por n tiende a 0. Como consecuencia de estos resultados podemos resolver una cuestión planteada por Bonnet que preguntaba si es posible encontrar
operadores que tuviesen órbita densa y medias convergentes. Si nosotros consideramos entonces alfa con 0 entre 0 y 1 partido por P, para que el operador T sub alfa sea absolutamente César acotado, y consideramos P mayor que 1 para que el espacio de Banach sea reflexivo, pues tendríamos que el operador es mini-ergódico y por tanto las medias convergen. Pero por otro lado, este operador T sub alfa es un backward-shift y es conocido que un backward-shift con producto de peso, cuyo producto de peso tiende a infinito, tiene puntos con órbita densa, con lo cual obtenemos el resultado. Comentar que esta cuestión planteada por Bonet fue resuelta previamente por Beltrán y Amperes y alemán Ansucio, pero consideramos que esta aproximación posiblemente sea más simple. También decir que si nosotros nos movemos en espacios de Hilbert, podemos obtener una estimación mejor del crecimiento de las normas de TN consiguiendo una pequeña de raíz de n. Aunque nuestro objetivo a continuación es intentar ver algunas consecuencias de que el hecho de que un operador sea absolutamente César acotado tiene en dinámica de operadores. Para ello necesitamos introducir el concepto de densidad superior. La densidad superior de un conjunto de números naturales se define como el límite superior del cardinal del conjunto interceptado o un intervalo de longitud n partido por la digamos, el número de naturales que hay en ese conjunto. Así, nosotros decimos que un punto tiene órbita distribucionalmente no acotada si existe un subconjunto de números naturales de densidad superior 1 donde la órbita se va a infinito. Uno podría pensar que podría tener conceptos similares asociados a, a distintos valores de esta densidad. Pero un curioso resultado garantiza que si tú tienes un espacio de Banach, si existe un punto X y un subconjunto de números naturales con densidad superior positiva, donde la órbita se va a infinito, entonces vas a encontrar puntos con órbita distribucionalmente no acotada. Es decir, que vas a conseguir puntos con densidad superior a 1 donde la órbita se va a infinito. Análogamente, nosotros decimos que X está distribucionalmente cerca de 0 si existe un conjunto de números naturales con densidad 1 donde la órbita tiende a 0. Y el concepto de ser distribucionalmente irregular surge de combinar los dos conceptos anteriores. Es decir, que impondremos que la órbita, por un lado, sea distribucionalmente no acotada y por otro, esté distribucionalmente cerca de 0. En el ejemplo en que introducimos casi al comienzo de la charla, habíamos dicho y que depende de alfa, pues uno puede observar que si alfa es mayor que 1 partido por P, existe un conjunto residual de puntos distribucionalmente irregulares para este operador. Esto se puede obtener como consecuencia de resultados de Bayaran-Ruxa o también como consecuencia del resultado del segundo trabajo. Ahora bien, si nosotros tenemos que la órbita de un elemento es distribucionalmente no acotada, entonces lo que tenemos es que este límite superior de aquí es infinito. Es decir, que estaríamos diciendo que el operador no es absolutamente César acotado. En otras palabras, ser absolutamente César acotado evita que ese operador pueda tener órbitas distribucionalmente no acotadas. Y este es el marco en el que surge el concepto de ser absolutamente César acotado, aunque uno podría pensar que puede ser un concepto natural a partir del concepto de César acotación. Para ver la prueba de este resultado, uno solo tiene que darse cuenta de lo siguiente. Si un operador tiene órbitas distribucionalmente no acotadas, uno lo que estaría diciendo es que para cualquier K,
el límite superior de este cociente, es decir, el conjunto de índices donde la norma de la órbita es mayor o igual que k partido por n, es 1. Ahora bien, si esto es verdad, digamos, si yo tengo un punto donde la órbita es mayor o igual que k, yo aquí estaría sumando un 1. Y si es falso, estaría sumando un 0. Sin embargo, en el segundo sumatorio, si esto es verdad, yo estaría sumando una cantidad mayor que 1. Y si es falso, estaría sumando una cantidad positiva. Por tanto, se ve fácilmente esta primera desigualdad. Uno ahora saca este número k fuera del sumatorio y aplicamos límites superiores en ambos lados. Con lo cual, como el primer límite nos va a dar 1, entonces tendríamos que esta cantidad de aquí es mayor o igual que 1, y sin más que pasar k al otro lado, pues tendríamos que para todo k tendríamos esta desigualdad y por tanto probaríamos el resultado deseado. Como ya he comentado previamente, lo que estamos diciendo entonces es que un operador absolutamente César acotado no puede tener órbitas distribucionalmente no acotadas y por tanto no puede tener puntos distribucionalmente irregulares. Con lo cual estaríamos obteniendo como consecuencia de que si el alfa se mueve entre 0 y 1 partido por p, el operador T sub alfa no tiene puntos distribucionalmente irregulares. Recordemos que habíamos dicho que si alfa es mayor que 1 partido por p, existía un conjunto residual de puntos distribucionalmente regulares para dicho operador. Una cuestión natural que surge es qué pasa cuando alfa es igual a 1 partido por p. Durante mucho tiempo no sabíamos contestar a esta pregunta y en un congreso que se celebró en Cullera, pues presenté esta cuestión como problema abierto en el sentido que estábamos interesados en conocer la respuesta a esta pregunta. Frédéric Bayard al día siguiente nos aportó la siguiente prueba, dando una respuesta positiva a este resultado. Es decir, que si alfa es igual a 1 partido por p, el operador T sub alfa sigue teniendo un conjunto residual de puntos distribucionalmente irregular. En realidad, casi esencialmente lo único que uno debería probar es que tiene órbitas distribucionalmente no acotadas. La prueba se basa esencialmente en construir un elemento por bloque y asociar también un conjunto de números naturales definido por bloques, digamos que donde los bloques que definen al elemento y los bloques que definen al conjunto están relacionados, y de tal manera que cuando uno coge un número natural, digamos, este conjunto de números naturales tiene densidad superior a 1, y cuando uno actúa cuando uno considera un n perteneciente a los bloques que definen este conjunto de números naturales, pues en realidad uno lo hace actuar sobre el bloque correspondiente en la definición del elemento X. Bien. Aunque nos dice, aunque digamos a lo largo de lo que hemos visto a lo largo de la charla, uno tiene que si un operador es absolutamente César acotado, no puede tener órbitas distribucionalmente irregulares, uno podría pensar que esos dos conceptos no son antagónicos, en el sentido de que podrían existir operadores no absolutamente César acotados y no tuvieran por qué ser distribucionalmente irregulares. Por eso nos planteamos, por eso otro concepto en dinámica es el concepto de que un elemento sea absolutamente min-irregular para un operador T, donde lo que se impone es que el límite superior de estos promedios sea 0 y el límite superior sea infinito. Pues resulta que
Para un backward shift unilateral, en un espacio de Banach, o el operador o es absolutamente César acotado o tiene un conjunto residual de puntos absolutamente min irregulares. En particular, estaríamos diciendo que si alfa es mayor o igual que 1 partido por P, T sub alfa tiene un conjunto residual de puntos absolutamente min irregulares. Y si alfa está entre 0 y 1 partido por P, no los tiene. Todavía no hemos sido capaces de obtener, bueno, tampoco sabemos si es cierto o no, si es posible conseguir un backward shift de tal manera que sea absolutamente min irregular, es decir, que este límite de aquí fuese infinito, pero sin embargo que el operador no fuera distribucionalmente irregular. Es decir, dicho en otras palabras, estaríamos interesados en construir un backward shift pesado de tal manera que este límite superior fuese infinito, pero que no tuviera órbitas distribucionalmente no acotadas. Durante algún tiempo pensemos que el caso crítico, el caso alfa igual a 1 partido por P, podría dar un ejemplo de esta situación. Pero la respuesta la prueba que nos dio Bayar en realidad lo que nos dice es que ese caso sigue siendo distribucionalmente irregular. Gracias.